Y estamos estudiando cada vez que predico acerca de la serie Cómo lidiar con las ofensas. ¿Se acuerda? Vimos Santiago capítulo 3, avanzamos por Santiago capítulo 4, hablamos acerca de la frustración y hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de los fuertes y los débiles. Prácticamente tiene que ver con soportar las flaquezas. En el cristianismo, nosotros vamos a tener personas que ya son años de bautizados. Cuando yo llegué a la iglesia, sabía que hay personas que tienen 35 años de cristianos, 40 años de cristianos. Yo apenas tenía 17 años. Prácticamente habían vivido 2 veces y yo recién estaba ahí, entrando en la congregación. Encontramos a personas con mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero también encontramos personas que no conocían mucho de la palabra de Dios. Encontramos a personas con poco tiempo de cristianos, pero bien maduros. Pero hay una verdad también, que hay personas con muchos años en la iglesia, pero no son maduros. Todavía les falta aprender a dominar su carácter y su temperamento. Encontramos a hermanos fuertes espiritualmente, pero también a hermanos débiles. Y vamos a ir de una vez al texto bíblico, a Romanos capítulo 14. Les invito, por favor, que me acompañen con su Biblia. En resumidas cuentas, Romanos capítulo 14 explica qué tiene que hacer un fuerte para poder soportar las debilidades de los débiles. ¿Sí? Capítulo 14. ¿Qué debe hacer un fuerte con las flaquezas, las debilidades de los débiles o inmaduros? La debilidad, en este caso la ilustración, en el capítulo 14, presenta la comida y la bebida. A los hermanos débiles les afecta comer carne y beber vino en el contexto. Al fuerte no. Al fuerte no le afecta eso y de eso se trata todo el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Entonces, le afecta comer carne, le afecta beber vino, y esa es la situación que sucede en el capítulo 14. ¿Qué tiene que hacer el cristiano fuerte? ¿Qué hacer si al otro hermano le afecta la comida o la bebida? Esa es la pregunta que responde el capítulo 14. Mira el versículo 1, 14:1. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, ¿cuál es la conversación que debe haber con un hermano débil? Pues de la palabra de Dios. Pero en cuanto a opiniones, no hay que conversar. Hoy en día está muy de moda la política, ¿no? La izquierda, la derecha, el centro. Nosotros los cristianos no debemos estar discutiendo que la izquierda o la derecha. Hermanos, por experiencia les digo, van a perder amigos, van a perder amistades. No nos conviene hablar de esos temas. Y si el hermano está débil en ciertas opiniones, mejor no conversemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el consejo divino. Pero, ¿qué tiene que hacer el fuerte? Note lo que tiene que hacer. Recibidlo, verso 1. Recibidlo o recibir. ¿Y qué significa eso? Prácticamente significa hospedarlo. El fuerte es capaz de hospedar al débil, aunque no esté de acuerdo en sus opiniones. ¿Nota la madurez? El fuerte recibe al débil, aunque no esté de acuerdo en las opiniones. Le brinda su amistad, le admite. ¿Estamos de acuerdo? Pero el débil es lo contrario. El débil, ¿qué hace? Rechaza. Como no está de acuerdo que yo, de mi partido político, de mi equipo de fútbol, entonces no es bienvenido. No es bienvenido aquí, dice el débil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué busca el fuerte?
no contender sobre opiniones. No le interesa estar peleándose por las opiniones, ¿sí? Entonces yo le aconsejo, no lleve sus conversaciones a las opiniones. No lleve ninguna de sus conversaciones a las opiniones. Seguimos con la pregunta, ¿qué tiene que hacer el cristiano fuerte? Versículo 3 del capítulo 14 de Romanos. El que come, no menosprecia al que no come. Y esto pasa a veces. Como se cree muy fuerte, empieza a menospreciar ¿a quién? Al débil. No hay que menospreciar al débil. ¿O qué significa menospreciar? Bajarlo de valor. No debemos hacer eso. Y el que no come, no juzgue al que come. Para el débil es fácil juzgar. El débil juzga nomás, pero no debe hacer eso. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha recibido. ¿Por qué yo no debo menospreciar a mi hermano? Porque el Señor nos ha recibido. ¿Sí? Y por esa razón nosotros recibimos a los hermanos. ¿Qué tiene que hacer el cristiano fuerte? Otra vez, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. ¿Y cuál es la decisión que toma el fuerte? Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué tiene que hacer el cristiano fuerte? No poner tropiezos. Mire, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, al débil le afecta tanto esas opiniones que se pone triste. Si a causa de la comida tu hermano es contristado, se pone triste, ya no andas conforme al amor. Entonces, el cristiano fuerte ama sobre todas las cosas y prefiere evitar ciertas conversaciones para que no se entristezca el hermano. Y mire el resultado, mire. ¿Qué puede hacer un cristiano débil? No hagas que por la comida tuya, ¿qué dice ahí? ¿Qué puede hacer el cristiano débil? Acompáñeme. ¿Qué dice? Se pierda aquel que por quien Cristo murió. Es decir, a usted le puede gustar el tibón, a usted le puede gustar un buen trozo de carne, pero si a su hermano le afecta, es preferible abstenerse, me quedo con ganas, pero mi hermano no se afecta. O sea, ese es el amor que uno tiene. Aunque usted ame la carne, diga que rica que es la carne, ¿no? Pero si por amor al hermano usted dice, no, yo prefiero no hacer eso, está muy bien usted, ¿sí? Es por amor. Muy bien, estamos ya en contexto entonces, ¿no? Sí, ya entramos en contexto. Ahora sí, capítulo 15. Está haciendo un poquito frío, pero nos calentamos con la palabra de Dios. Ahora sí, capítulo 15, versículo 1. Así que, por las razones anteriores, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra fuertes significa los poderosos y los capaces. Es decir, hay cristianos en la iglesia que son fuertes, es decir, capaces, capacitados y tienen poder. Poder de controlar sus labios, poder de controlar su carácter, poder de controlar sus actitudes. A propósito, quiero preguntarle a usted, ¿cómo se considera usted? No me responda ni alce la mano, por favor. Es para su corazón. ¿Usted es un cristiano fuerte o es un cristiano débil? ¿Cómo se considera? No, más o menos, no quiero esa respuesta en su corazón. A ver, ¿fuerte o débil? Entonces, debemos entender que todo débil tiene flaquezas. Hermanos queridos, la pregunta que ahora va a tener el fuerte, o cristiano fuerte, es ¿qué se debe hacer frente a una flaqueza? O sea, yo soy fuerte, ya, pero ¿qué debo hacer para soportar una flaqueza de mi hermano? Bueno, de eso vamos a ver en este estudio bíblico
Y la palabra que aparece en el versículo 1 es soportar. Subraya esa palabra, por favor, soportar. El cristiano fuerte soporta. Y es interesante que la palabra en griego significa bastazo. ¿Y qué es esa palabra? Significa cargar, llevar en peso, imagínense. A veces tenemos que cargar a nuestros hermanos, sobrellevar, soportar, sustentar, tomar y traer. Es profunda esta palabra. Cuando veníamos con Masaru del aeropuerto, al niño ya le faltaron las fuerzas y él tuvo que soportar el peso de su propio hijo. Lo cargó en los hombros como 2 kilómetros. Ustedes saben el contexto de la historia. Entonces, ¿qué significa soportar? Cargar el peso de otro. Y dice el texto ahí una frase, no agradarse. Y la pregunta es, ¿qué significa no agradarse? Porque el fuerte no se agrada. Es fácil en el mundo que si alguien me agrede de cualquier forma, ¿qué hago yo? En el mundo. Usted está conduciendo y alguien pasa, le pasa viendo y hablando. Y usted que dice, ¿qué te pasa? Tú también. Eso es fácil que pase en él. ¿No es cierto? Es fácil. Y si alguien le confronta a usted y le dice, mire, ha pasado esto, y usted dice, ¿qué? Usted también. Es fácil responder con la misma intensidad a las personas, ¿verdad? En el matrimonio lo mismo. Le reclama la mujer algo, el esposo le reclama a ella, ¿y qué pasa? Oh, tú lo mismo, empezaste, y sigue la pelea. ¿Por qué? Porque hay un ida y vuelta. ¿Sí me entienden, no? Mis hijos chiquitos, a veces yo les reclamo algo, y no, papá, dicen, me responden, como que no están de acuerdo con lo que les digo. Realmente es inmadurez, la verdad. No hay control de uno mismo. Y ahora, ¿qué responder? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué responder ante una debilidad? Dice el versículo 2, 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, ¿qué hace el fuerte? Edifica. Y esto es interesante, que aún en un conflicto, el débil es edificado. ¿Por qué? Porque el otro es fuerte. Qué interesante esto. Todo el fuerte, o sea, todo el cristiano que es fuerte, capacitado, capaz, poderoso, tiene la habilidad de edificar al otro. ¿Y cómo? Dejándose degradar a sí mismo y agradando al prójimo. La palabra prójimo significa el que está cerca. Es decir, si su esposa a usted le agrede o su esposo le agrede, usted como es fuerte, se desagrada a sí mismo y le agrada a la otra persona. Suena raro, suena de otro mundo, porque eso no sucede en este mundo. Pues nuestro Dios es eterno y es todopoderoso. Y esta mañana espero cambiarle un poquito su pensamiento con respecto a la fortaleza y la debilidad. ¿Cómo debe agradar al prójimo? ¿Cómo? Por favor, ayúdeme, versículo 2, ¿cómo? Ahí está, todas las respuestas están ahí. ¿Cómo? Agradándole con él, con el bien, con lo bueno. Entonces, yo agrado a mi prójimo con lo que es bueno. También se puede traducir con ser agradable a la otra persona con el bien. Esto suena ilógico, hermanos. Para el hombre natural, esto es ilógico. Si alguien me pita, y usted dice, caballero, buenas tardes. No, ilógico, dice el mundo. ¿No es cierto? Es ilógico. Pero hermanos queridos, yo le voy a invitar en esta mañana a mirar el caso de Cristo y usted va a entender todo lo que yo le digo. ¿Suena ilógico?
pero mirando a Cristo, usted va a aprender mucho, hermanos. Versículo 3. El ejemplo de Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está. ¿Cristo se agradó a sí mismo? No. Antes bien, como está escrito, y mire lo que está escrito, se cumplió en Cristo esto. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, si nos ponemos a pensar y analizar el contexto y hacemos preguntas de significado, la pregunta de significado sería, ¿qué es una debilidad? Y la respuesta es, ¿qué es una debilidad? ¿Qué es una flaqueza? Está facilito. La flaqueza es los vituperios. El débil vitupera. La pregunta es, esa palabra que es rara, ¿qué significa vituperios? Te voy a explicar. Vituperios es difamar, es acosar, es molestar a otro, es injuriar a otra persona, es hablar mal de otro, es reconvenir, es atacar y es agredir verbalmente. Al débil le hace fácil esto. Al débil o inmaduro le es fácil hablar mal de otro hermano. Se enteró del hermanito. Le voy a contar, ¿verdad? Pero no estará contando a otro. En confianza le digo estas palabras. Al débil le es fácil divulgar. Al débil le es fácil enfrentar a la gente y decirle cosas con alta voz. Es que usted hizo esto. Es que usted. ¿Por qué? Porque el débil no controla su corazón, sus palabras, su temperamento. Y dice, para justificarse el débil, es que yo soy así. Yo no tengo pelos en la lengua. No he sabido si tenemos pelos en la lengua, pero para justificarse, yo sé que algunos van a ir después de aquí, se van a ver en el espejo y sacan la lengua a ver si tienen o no tienen pelos en la lengua. Pero hermanos queridos, hermanitos, hay gente que dice es que yo sí digo las verdades. Enfrentan nomás a las personas y vituperan, es decir, agreden con las palabras. No necesita usted decir malas palabras, pero si usted agrede con sus palabras, molesta, acosa, difama, bienvenido al club de los débiles. Usted es un débil. No se puede nomás soltar la boca, hermanos queridos, y agredir a los demás. ¿Cuántas personas son asustadas por los débiles? Son asustadas. Llega el débil y todo el mundo calladito. ¿Qué nos irá a decir él? ¡Qué miedo! Y con su boca controla un ambiente y es un ambiente pesado. Un débil. Dirá que es fuerte, pero es un débil según la palabra de Dios. Porque injuria. Al débil o inmaduro le es fácil vituperar a su prójimo. ¿Por qué? Porque todavía no ha renunciado a la carne. Actúa según la carne. Ahora, la pregunta que todavía no contestamos es, no agradarse a sí mismo, ¿qué significa? O sea, Dios dice que no me agrade a sí mismo. ¿Qué significa? Pues significa necesariamente aprender a soportar los vituperios de los débiles. Es posible. Está difícil, ¿no? Que yo, si mi hermana me agrede, si mi hermano me agrede, yo soportarle. ¿Por qué? Muchos dirán, yo tengo mi orgullo. Quiero mostrarle más claramente este asunto. Hablamos de Cristo, ¿no? Pero sin perder eso, coloque ahí una cinta. Todas las Biblias tienen una cinta. Y las que no tienen, póngale una cinta. En Primera de Pedro 2:23. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro 2:23.
Hablamos de Cristo. Primera de Pedro 2:23. Luego volvemos a Romanos 15. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice ahí? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Un concepto muy equivocado y muy contrario a lo que es el mundo. ¿Qué hace una persona cuando es maldecida? Pues responde con maldición. ¿O no es así en este mundo? Le dice, tonto, tú eres un tonto al cuadrado, pero nunca se queda. Y el que más insulta gana. Así es en este mundo. Pero el Señor le maldecían, no respondía con maldición. Estaba padeciendo y sufriendo. Y el Señor amenazaba. No. Pero ¿qué pasa si alguien está sufriendo? Esto no se queda así. Voy a coger a mis abogados. ¿Ha escuchado eso? Incluso los ladrones son atrapados. Yo te conozco, dice, ya verás. Yo sé, no sabes quién yo soy. Amenazadores. Y a veces el cristiano también actúa de la misma manera. Por eso es que hay que controlar si realmente somos fuertes o débiles. Y finalmente, lo que dice ahí, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor se vengó. Hermanitos, ¿el Señor se vengó? No, no se vengó. Pero en el mundo, hermanos, en el mundo, si tiene la oportunidad de vengarse, lo va a hacer. Y a lo menos si tiene poder. Cuando una persona tiene poder, hermanos, hace y deshace como él quiere. Un profesor de la universidad decía, denle a una persona poder y sabrán quién realmente es. ¿Sí? Puede destruir a una persona con poder a otra. Pero lo maravilloso, analizando la naturaleza de Cristo, es que el Señor tenía el poder y la capacidad de destruir a todos ellos. En serio. Incluso cuando estaba con Pilato, dijo, ¿acaso yo no tengo el poder de llamar a mi Padre que envíe legiones de ángeles y salvarme? El Señor tenía todo el poder, toda la capacidad. Aún teniendo el poder, no hace nada. Pues es un fuerte realmente, demasiado fuerte. Usted tiene poder sobre sí mismo. Se controla usted a sí mismo. Yo les he estado enseñando últimamente carne espiritual, hermanos. Esto ya no es leche espiritual. Ya no son rudimentos de las escrituras, sino es controlarse a uno mismo. El poder sobre uno mismo. Que muchos lo están aprendiendo, que muchos lo estamos desarrollando. Ante los vituperios, ante la difamación, cuando somos acosados o molestados o injuriados por alguien, o cuando alguien habla mal de nosotros sencillamente y nos agrede verbalmente, el fuerte no se porta como el mundo, sino que el fuerte hace cosas buenas, hermanos queridos. Cuando usted sea agredido, hermanito, es el consejo divino. Ore por las personas que le agreden. Cuando usted es difamado, dele de comer a su hermano, recíbalo. Ayúdelo. Sea bueno. No podemos ser malos, hermanitos. No podemos hacer las cosas mal. Encima que ya están mal, con el hecho de que nos están haciendo un daño, nosotros no podemos actuar como el mundo. No podemos actuar con debilidades. Debemos actuar con el bien. Dios piensa en todo, hermanos queridos. Yo cuando estaba estudiando esto me quedé impactado de lo que dice el texto bíblico.
Los fuertes prácticamente en la iglesia y en todo lugar son golpeados, ¿sí o no? Con palabras, con insultos, con agresiones, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Todo fuerte es afectado por las flaquezas de los débiles. Insultado, injuriado, se habla mal del fuerte. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo queda el fuerte? O sea, si soporta todo y encima de eso ora por las personas, da de comer, hospeda, recibe. La pregunta es, ¿cómo queda un fuerte con todas esas cosas que le están diciendo? Resulta afectado, hermanos. Y esa es una verdad. A usted cuando hablan mal de usted, ¿cómo resulta usted? Dolido, ¿no es cierto? Y llorando muchas veces. ¿Cómo mi hermanito habla mal de mí? Si yo le bauticé y está hablando mal de mí, habla a mis espaldas. Y el último en enterarse soy yo. Pero a pesar de eso, ahí está comiendo conmigo, riendo conmigo, pero hablando mal de mí. Está afectado, hermanos. Entonces, ser fuerte no significa que no le va a doler cuando hablan mal de él. Ser fuerte no significa que no le va a doler su corazón. Ser fuerte no significa que no va a llorar. Entonces, ser fuerte es la capacidad de no guardar rencor ni querer vengarse, porque eso haría el mundo. Mire el bálsamo de Dios para los fuertes. Romanos 15:4. Gracias. Gracias por mi ayuda y doña al Señor, ¿no? Versículo 4, hermanos queridos, se me mejoró la voz. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Alabado sea Dios. El fuerte es consolado por la palabra del Señor. Amén. Por las cosas que se escribieron antes, el fuerte es consolado. Y el fuerte mira la historia de José en el Antiguo Testamento, cómo soportó a sus hermanos y cómo le trataron mal y cómo después de ser humillado y exaltado, el fuerte se consuela. Por supuesto. Mira al Señor Jesucristo y se consuela. Mira las historias bíblicas y se consuela. Tiene esperanza. Porque las cosas que se escribieron, hermanitos, es la fortaleza del débil. Así que no aguante solo los sufrimientos, hermanos queridos. No aguante solo. Es el error. A veces las esposas están sufriendo por los maridos, porque son unos groseros, porque no saben tratar a una mujer. Sufren las mujeres. Hay veces que los hermanos están sufriendo porque otro hermano lo trata mal. No sufra solo, hermano querido. Es el consejo en esta mañana. No sufra solo. Abra las escrituras y va a encontrar consuelo en las escrituras. Va a encontrar esperanza. Están escritas para usted. Esa es la bendición de parte del Señor para su iglesia. Es para usted la escritura. ¿Sí? Qué precioso, ¿no? Usted puede conseguir una Biblia en donde sea. Lee la Biblia y es consolado de parte del Señor. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Qué encontramos en las Escrituras? Esperanza, paciencia y consolación. Amén. Qué bonito, ¿no? Eso encontramos en las Escrituras. Tengamos esperanza. ¿Sabe por qué es esto así? Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia. ¿Quiere paciencia? Refúgiese en el Señor. Refúgiese en las Escrituras.
¿Y sabe qué? Él es un Dios de paciencia. Y no solamente de paciencia, de consolación. Os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y nos va a ayudar a llevarnos bien entre hermanos. Qué bonito, ¿no? Pero si abrimos las escrituras. Si usted se siente afectado y usted nunca abre las escrituras, no se va a convertir en un cristiano consolado, con paciencia y con esperanza. No, se va a convertir en un hermano resentido. Usted es afectado. Usted se convierte en un hermano resentido. ¿Por qué? Porque nunca buscó consolación en las escrituras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos fuertes o somos débiles? A ver, con sinceridad. Un poquito débiles y a veces un poquito fuertes, dirán, ¿no? Está difícil esto, hermano. ¿Es posible tener comunión con los hermanos? La respuesta es sí. Aquí podemos alabar al Señor por su misericordia, su bondad, su consolación, por todo eso. Mira el versículo 6. Para que unánimes, juntos, el fuerte y el débil, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí se puede alabar al Señor, con hermanos débiles y hermanos fuertes. Pero los fuertes soportarán a los débiles. Sí, sí se puede. Dios es glorificado en esta mañana. Alabamos su santo nombre y le agradecemos por la palabra en esta mañana, por Romanos capítulo 15. Amén. Antes de pasar al receso, vamos a orar. La siguiente clase vamos a estudiar acerca de la murmuración, si Dios nos permite. Amén. La murmuración. También ofensa, pero oremos. Amado Padre eterno, glorificado sea su nombre. Gracias por la escritura que puede llegar a nuestro corazón y hacernos entender su buen propósito, Señor. Amado Padre, queremos ser fuertes, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a soportar las flaquezas de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y ayúdenos a actuar como usted quiere que actuemos, Señor. Padre amado, bendiga los matrimonios de la iglesia, bendiga las familias y bendiga esta congregación. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.